Hola, muy buenos días, es un placer compartir con ustedes un nuevo frente a frente. Saben que hoy es el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobiase. Celebra el 17 de mayo de cada año para denunciar la discriminación de la cual son objeto todas las personas con preferencias sexuales diferentes a las convencionales, como es el caso de los homosexuales, los transexuales, los bisexuales y las lesbianas en todo el mundo. Yo quiero, como lo acostumbro todas las mañanas que comienzo este programa, diciéndoles que cuestiono severamente la homofobia. Yo soy muy respetuoso de la orientación sexual de las personas. Cuestiono severamente la homofobia. Bueno, es mi criterio y cuando he podido he tratado de concienciar a las personas sobre el respeto a la diferencia sexual. Soy contrario a la discriminación por la orientación sexual de las personas. Y esto más, hacen falta campañas educativas y yo diría que hasta capacitaciones a nivel de padres de familia para que reaccionen, y no digo en función de los tiempos modernos. A mí los tiempos modernos me importan un bledo, para que reaccionen de manera adecuada cuando en el seno de la familia hay una persona con orientación sexual diferente. Es decir, mi generación, la anterior a la mía, y quizá un poco después de la mía, no nos educaron con la sexualidad. Crecimos sin ninguna educación sexual. Y muchos en la vida han fracasado como personas, producto de no haber tenido educación sexual. Yo lamento, en los 60 no había educación sexual. El cuerpo de uno se transformaba sin saber por qué. Y muchas reacciones biológicas de uno en la niñez, en la adolescencia, se generaban sin saber por qué, generándonos traumas, tanto en hombres como en mujeres. Comencemos desde ahí, desde lo elemental. La ausencia, la carencia de educación sexual. Y yo no culpo a mis padres, porque mis padres tampoco tuvieron educación sexual. Y si ellos no tenían esa formación, ¿cómo me la iban a trasladar? Por mucha voluntad que hubiese, no podían, no tenían las palabras. Daba vergüenza, era un pecado hablarle de sexo a uno. Y yo reclamaba, ya trabajando en los medios, y de esto hace un poco más de 40 años, cuando vino el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como lo conocíamos en un primer momento, reclamaba a los funcionarios de salud en la década del 80 que cuestionaban la forma de darle cobertura a ese problema que se presentó en esa década. Miren, no esperen mucho de los periodistas. No tenemos ni educación sexual elemental. Crecimos sin ella. Entonces no esperen un periodismo adecuado a esto que estamos viviendo por primera vez. Y ahí comenzaron los cursos de educación sexual para los periodistas, para tener el enfoque diferente, no solo cantidades. ¿Saben ustedes cuál era la pregunta cuando apareció esto? La pregunta era, ¿y hay diputados contagiados de SIDA, de VIH? ¿Y hay médicos contagiados? ¿Y hay funcionarios públicos contagiados? Todo era morbo, todo era morbo, todo era morbo. Por eso, hoy que vine, le reclamé a Rihanna Ferrera. Mira, Rihanna, le digo, si tú no te das a respetar en los medios, te van a irrespetar. Si los medios vulgarizan y llevan al morbo tus entrevistas y tú les das combustible para que vulgaricen el tema, toda la vida te van a vulgarizar el tema.
Sé que no te enojaste. Al contrario, siento que recibiste mi crítica como consejo constructivo. Siempre desde este espacio siempre he sido muy leal el tema de que siempre me han educado en mis posicionamientos periodísticos. Recuerdo cuando viniste la primera vez que me hablaste de tu vida, de tu temor a Dios, de tu formación cristiana, los conflictos que tuviste. Sí, ya se fue tiempo donde hablamos sobre... Correcto, así es. Porque estos temas es para hablarlos con seriedad. El morbo a un lado. Y se lo digo a Chendo, ¿verdad? No me gustó la entrevista ayer en la tarde. No me gustó. Porque sentí que por un momento, Chendo, y discúlpame, te lo digo con el respeto que te tengo, a Cristian, a Saraí. No es para que armemos una polémica de esto, sino que se los digo con respeto. No tengo por qué decirlo en público, diría un colega. No, pero es que se lo estoy reclamando a Rihanna y de repente la gente no va a entender. Este asunto de la orientación sexual diferente, este asunto de lo que ya mencioné que celebramos hoy, debe tratarse con seriedad. Debe tratarse con seriedad. En un país donde no hay cultura ni educación sexual. Yo soy de los que me preocupo cuando en el seno de la familia conservadora hondureña surge un caso de lesbianismo, de homosexualidad o de otras características. ¿Cómo va a reaccionar el papá? ¿Cómo va a reaccionar la mamá? ¿Cómo va a reaccionar el entorno de esa persona sexualmente diferente? Como que se les cae el mundo. Uno debe prepararse para esto y reaccionar de manera adecuada, espontánea, dándole amor a la persona. Entonces, quiero felicitar también, me gustó lo que hizo en el Congreso recientemente el diputado de Libre Víctor Grajeda, admitir su orientación sexual. Me gustó, pero como no tenía el teléfono no lo llamé, pero mi primera reacción fue quererlo llamar para felicitarlo. Y mire usted, pocos días después se me presenta la oportunidad de tenerlo aquí en el programa. Anteayer en Inglaterra causó una profunda solidaridad cuando un futbolista de la segunda división admitió su orientación sexual diferente. Recibió un apoyo enorme de los futbolistas más ricos, millonarios y de la sociedad inglesa. Llevar este asunto, yo que soy un hombre temeroso de Dios, dirán, pues si es temeroso de Dios, no parece, anda perdido. Llevar este asunto al ámbito religioso no me parece lo más justo. Sufrir una mamá o un papá, un familiar, por la orientación sexual de un hijo, no me parece lo más justo. No venimos aquí a hablar del origen de esto, por qué el lesbianismo, por qué el homosexualismo. Yo tengo mis propios criterios, pero lo que yo quiero y predico desde aquí es respeto y no discriminación. Y a las personas que les sucede este tema dentro de la casa, máxime si son religiosos, a buscar inmediatamente el psicólogo que los ponga en perspectiva y los adecue a una realidad que no pueden cambiar. Por eso, esta mañana hemos decidido, en función de la solicitud hecha de la ministra, que conste, me llamó la atención porque la ministra habló contigo, me dice, no, he hablado con Natalie, les digo, he hablado cuando ella llama para reaccionar, pero a mí nadie me ha pedido un espacio. Pero ya luego dije yo, pues, este martes es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Permítanme mi ignorancia, porque yo admito que soy muy ignorante, que tengo posicionamiento sobre este tema, pero en función de la lógica, de mis valores. Pero cuando dicen, y la bifobia se celebra, o la bifobia,
Yo dije, bueno, es que, Es no sé, bifobia. venía pegadito aquí. Y la bifobia celebra el 17 de mayo. Sí, el Día ¿Qué? Internacional. La bifobia es... Es la fobia a las personas con orientación bisexual. Ah, ok. Preferencia. Ok. Es siempre una Sí. descripción. Quitándole el SE, ya entiendo, fíjate, sin haber leído el concepto, que es la bifobia. Y la bifobia. Homo, lesbo, trans, Correcto. bifobia. Sí. Y hoy, bueno, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 17 de Y hoy, mayo, hoy es el 17 Día de mayo, Internacional. Es un celebramos día... el día. Por favor, ministra, tengo aquí a la ministra, me disculpa, pero es que quería dar esta introducción y cuando miré a Rihanna, le dije, no, se lo voy a reclamar en público, Nunca des cabida en una entrevista al morbo sobre la orientación sexual. Nunca le des cabida, porque entonces van a vulgarizar siempre las entrevistas. Tienen que darse a respetar también y decirles claramente a los periodistas, por favor, me llaman para hacer algo serio, para hablar seriamente. Entonces, sigamos ese comportamiento. Pero si tú no lo haces, se vulgariza el asunto. Yo ayer lo digo con todo respeto, simplemente apagué el televisor. Hay que hacer incidencia, creo, Sí. también, Renato, y agradecemos mucho este espacio en su programa. Yo lo había solicitado, creo que ahí fue donde hubo la confusión con su productor, Carlos Andino, cuando estuvimos la semana pasada. Recuerda que estuve el lunes desde San Pedro Sula, porque se hizo el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado de Honduras en el caso de la primera muerte del golpe de Estado de Vichy Hernández. Sí, que vino la señora de la familia Kennedy, Vino ¿no? la señora Carrie Kennedy, que Sí. era una de las contrapartes en la denuncia que se presentó formalmente al Estado de Honduras por el asesinato de Vichy y por otros casos, porque la comunidad trans y en general la comunidad diversa de nuestro país ha sido, desde el golpe de Estado, en números, demográficamente hablando, la más afectada por los crímenes, por los atentados y asesinatos, ¿no? Y tiene un fuerte componente también esto de crímenes de odio, cometidos por el solo hecho de su orientación y su identidad. En el caso de Vichy, pues se hace todo un análisis desde la Corte de Derechos Humanos para determinar que el Estado de Honduras tiene responsabilidades. Un toque de queda, la última vez que fue vista, se la fue vista huyendo de la policía, y bueno, es un caso dramático que podremos analizar en su contexto. Recomendamos mucho también, hoy hay una premier de un documental, y como Estado, dentro de toda la sentencia, también estamos obligados a hacer un audiovisual sobre esta situación y tomar una serie de medidas. El caso de Vichy Hernández es un caso emblemático. Lamentablemente, el Estado de Honduras como tal tiene el penoso antecedente y el penoso recorrido en la Corte Interamericana de ser el primer Estado condenado en el caso y tipificada la desaparición forzada con un caso sobre Honduras, y en este caso de Vichy Hernández, que es la condena más reciente, se dio el año pasado, simbólicamente el 28 de junio, y es el primer caso en que un Estado es responsabilizado por un crimen de odio de esta naturaleza, por el asesinato de una persona trans. Nuestra presidenta ha dado también un ejemplo poderosísimo, muy elocuente, al asumir la responsabilidad del Estado de Honduras en primera persona. Ella, como la alta mandataria, también es importantísimo ver cómo eso incide simbólicamente en el reconocimiento de las y los compañeros de la diversidad, porque después de tantos años de invisibilización y también de toda una serie de desconocimiento desde el Estado de sus derechos a la dignidad y al respeto, compartamos o no, el respeto a la dignidad en este sentido es fundamental. Y bueno, en el contexto solicitamos la entrevista tomando en cuenta que además, a raíz de la sentencia internacional, vienen toda una serie de acciones del Estado de Honduras. Compartía también ya un comunicado de prensa de la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial respecto a las acciones que debe tomar el Estado de Honduras en cuanto esta sentencia ordena. Y dentro de estas acciones también se encuentra el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, que Rihanna pueda acudir ante el registro de las personas y pedir formalmente su cambio de nombre en tanto ella vive su vida
con su identidad de género y es conocida por ese nombre y se conoce y se autoidentifica con ese nombre y su familia, igual que pasaba con Vichy. Y miren, el caso de Vichy, y por eso la sentencia es tan fuerte para el Estado, porque su familia fue revictimizada, su familia, a Vichy la aceptaban, y su familia misma la conocía como Vichy, y cuando la asesinan e iban a pedir información sobre el caso de Vichy, entonces siempre les respondían con el nombre masculino y les trataban muy mal respecto al uso de ese nombre. Y es interesante. ¿Cuál era el nombre de pila de Vicky? No creo que sea es revictimizar a una familia, porque su familia, no, y está bien que me lo diga y que me corrija usted, su familia yo y ella mis misma limitaciones en eso. Siempre luchó por ser conocida por ese nombre, y su familia hasta aún después de fallecida la conoce y la ha conocido como Vicky. Y parte de la sentencia del Estado de Honduras es que estamos obligadas a reconocerles y a reconocer su nombre. Es la primera sentencia de este tipo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra un Estado. Tenemos ese nefasto precedente. Bueno, hay muchos precedentes. Hemos sido condenados en un montón de casos de violaciones a los derechos humanos. Sí, lamentablemente. Bueno, también hay que compartir que la Corte igual ha manifestado su alegría respecto a esta nueva representación del Estado de Honduras, a raíz también de otro caso de la década de los 80, Herminio Deras, y cómo el Estado de Honduras ha reconocido allí, se ha allanado en cuanto a la responsabilidad que tenemos para asumir que durante la década de los 80 hubo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, sí, crímenes de esta naturaleza, porque bueno, ese es la mayor parte de mandato, sentencias condenatorias son derivadas de la década del 80. Pues yo creo que es fundamental para continuar con el programa y a manera de concienciación de todos los hondureños. A mí me encantaría que nadie, por el tema elegido esta mañana, nos dejara de sintonizar. Me encantaría que nadie, por el tema elegido esta mañana, se cambiara a otro canal. Mi idea cada mañana que vengo aquí es tener el mayor número de personas dentro y fuera del país viéndonos. ¿Pero por qué? Porque es necesario que nos concienciemos y que nos informemos. Miren, en el caso de Vicky Hernández, en su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Honduras los siguientes puntos. Antes de leer estos 12 puntos, solo son 2 líneas por punto, no voy a aburrirlos mucho. Al contrario, me gustaría que se informaran para luego que todos nos concienciemos en qué condiciones, recuérdeme, murió Vicky. Fue durante el golpe, ¿no? Fue la noche del golpe de Estado. Ella, la última vez que sus amistades le vieron, se encontraba huyendo de la policía en proceso de ser capturada y apareció con una ejecución sumaria. Recuerden que durante la noche del golpe de Estado no había libertad de movimiento y las únicas personas que se encontraban eran las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces la Corte determina que el asesinato es producto, no se le practicó autopsia, también esa es otra situación, ahí comienza ya una vez asesinada, arrebatándole el derecho primordial a la vida. A ella no se le practicó una autopsia, era una persona que vivía con VIH y aunque existen protocolos, y ese no debería ser, sobre todo en el caso de un crimen, de un delito contra la vida, no debería ser un impedimento para la autopsia, tampoco se le realizó producto de esta situación. Pues bien, en su sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Honduras los siguientes puntos. Primero, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables del homicidio de Vicky Hernández. ¿Se está haciendo esto? El proceso de investigación, al igual, y lamentablemente debo decirle que muchos, sino que todos los crímenes cometidos en el contexto del golpe de Estado y los crímenes contra la comunidad de la diversidad se encuentran en un alto índice de impunidad. Publicar la sentencia en un diario de mayor circulación
en el diario oficial y en un portal web del Estado. ¿Ya se hizo? Estamos en proceso de Muy bien. cumplimiento de la sentencia. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Este fue el que se hizo Sí. en San Pedro Sula. Otorgar una beca a Argelia Johanna Reyes Ríos. ¿Quién es Argelia Johanna Reyes Ríos? Es la sobrina de Vichy y bueno, más adelante desde Sede Sol, aquí la compañera Wendy nos va a ampliar sobre esta y otras medidas. Realizar un documental audiovisual sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans. Crear la beca Vicky Hernández para personas trans. Desde Sede Sol ya desde está Sede Sol. en proceso de creación la beca. Crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de seguridad. Bueno, claro. esto es muy bueno. Y la capacitación debería ser para todos los hondureños y sobre todo para ese segmento homofóbico, porque aquí hay más o menos, unos menos y otros más homofóbicos. Pero te digo que eso tiene que ver con la ausencia de educación sexual que hubo en buena parte de nuestras generaciones. No deberían ser así como nosotros o antes que nuestra generación o un poquito después. Debería haber más capacitación en esto. Adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género, adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia, crear un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI, pagar las indemnizaciones en concepto de daño material e inmaterial y brindar tratamiento médico y psicológico a las víctimas. El 26 de marzo, solo se lo recuerdo, de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la violación al derecho a la vida y a la integridad personal de Vicky Hernández, mujer transgénero, trabajadora sexual y defensora de los derechos de las mujeres trans. La responsabilidad del Estado se configuró toda vez que existen varios indicios de la participación de agentes estatales en los hechos que habrían llevado a su muerte, ocurrida en San Pedro Sula el 28 de junio de 2009, día en el que se realizó el golpe de Estado. Estas son imágenes, es video de archivo, pero entiendo, y antes de pasar con los otros invitados panelistas esta mañana, que hoy habrán algunas celebraciones, como la que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Son, más que celebraciones, son movilizaciones en las que se exige... Porque no hay nada que celebrar, ¿verdad? Se exige, como pueden ver, ahí están, ahí está Rihanna, sí. Está en el Ministerio Público exigiendo también la investigación, porque, y ahí quiero enlazar algo que usted señalaba respecto a la cobertura periodística, y es que en el caso de las personas trans y en el caso de las personas de la diversidad, al igual que pasa con las mujeres víctimas de violación y asesinato, generalmente se responsabiliza a las víctimas. Los niveles de impunidad son enormes y la cobertura en los medios también es terriblemente violenta hacia las víctimas. Entonces hay toda una serie de movilizaciones exigiendo desde la investigación el reconocimiento de derechos por parte del Estado y también generando conciencia, ¿no?, dentro de la sociedad, y ahí de nuevo se agradece este espacio para poder ampliar sobre el contexto de este día, el por qué el diputado también está proponiendo que se declare un día nacional, un día que ya es internacional, pero tiene otras connotaciones cuando lo declaramos también a nivel nacional. Le comparto que nuestro gabinete de gobierno, el Comité de Derechos Humanos del Gabinete de Gobierno, justo hoy por la tarde también tenemos una sesión de gabinete para abordar específicamente los casos de las sentencias al Estado de Honduras en esta materia y específicamente el cumplimiento a la sentencia en el caso de Vicky Hernández, con todas las responsabilidades que como Estado debemos asumir. Pues insisto, recuerdo, reitero que hoy es el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia
y la bifobia. Bifobia, ¿qué problema me está dando esta palabra? Y la bifobia. Y aunque aquí el texto me mandaron como celebración, ya tenía yo mis dudas. No es de celebrar. No es de celebrar, es de movilizarse. Es un día en el que se hace conciencia, movilización. Concienciar, correcto. Y denuncia además la comunidad. Este día se visibiliza. Hay diversos días en los que la comunidad se visibiliza. Es un día, correcto, se visibiliza para denunciar la discriminación de la cual son objeto todas las personas con preferencias sexuales diferentes a las convencionales. Y por eso está aquí Rihanna, por eso está aquí el diputado Víctor Grajeda, también con el acompañamiento de la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, y de Wendy Aguilar, que es la directora de la Secretaría de Desarrollo Social. Justamente vamos a aprovechar desde esta trinchera pública que es nuestro medio de comunicación para denunciar la marginación, los abusos, la discriminación de que son objeto las personas con orientación sexual diferente. Y me van a permitir, después de la pausa comercial, hablar con el diputado, dialogar con el diputado, porque francamente esa sinceridad y valentía, porque en Honduras admitir el homosexualismo hay que ser valiente. Todavía, cuando... Hay que ser muy valiente. Y entonces yo quiero conocer a fondo lo que le ocurrió al diputado Víctor Grajeda, porque conozco familias que sufren también y están sufriendo. Este asunto es de facilitarle. O familias separadas, correcto. En el caso de muchas personas, pues, porque no es algo que pueda, pues, una persona ser obligada a renunciar a su identidad, y hay pues esos casos, o incluso familias que tienen otro tipo de posibilidades económicas y han emigrado a países donde su orientación e identidad de género no sea discriminada, sí, y puedan construir el tipo de familia que quieren. Así es. O tener futuro. O tener futuro y vivir una vida sin discriminación. Personas con vocaciones, con dones, si lo quiere usted, que no los desarrollan por el contexto en que viven, como en sociedades como la nuestra. Bueno, pero antes de irme a la pausa, me gustaría que los cinco formuláramos la pregunta. Voy a conceder ese espacio para que formulemos la pregunta que siempre hacemos aquí en el programa y que aparece en pantalla para que el público dé su opinión. ¿Piensa en una pregunta, Rihanna, en relación a la temática y al día? Diputado, Wendy, ministra, una pregunta corta. Yo estoy pensando ahora mismo y no la preparé. Generalmente las preparo cuando vengo de mi casa al programa o cuando se me está maquillando, pero hoy dije voy a consensuar la pregunta entre los panelistas. ¿Se te ocurre una pregunta? Podríamos preguntarle al televidente qué acciones podría realizar al momento de ver cuando una persona de la diversidad está sufriendo discriminación. Entiendo la idea. Prepárala mejor, así, con el sujeto, verbo, predicado, así. Te doy la oportunidad. Wendy. Estoy de acuerdo con lo que dice Rihanna, porque creo que es muy importante que comencemos a dialogar sobre el tema de la discriminación. Entonces, ¿qué haría usted si ve que una persona LGTB está siendo discriminada en el espacio público o en el espacio privado? O sea, empecemos a dialogar eso. Está bien, ya está mejor formada la pregunta. ¿Qué haría usted si ve una discriminación hacia una persona LGTB, que es hacia una persona LGTB y la I? IQ y queer? Al final se trata de un tema de inclusión que lo vamos a abordar más adelante, sí. Seguramente Wendy
va a ser un contexto sobre el por qué todas estas siglas. El Q es por queer, por quienes no se identifican con ninguna de las anteriores, pero igualmente pertenecen a la comunidad. Repitamos esa abreviatura. L, G, B de bisexual, LGB, T de trans, T de trans, Q de queer, y de intersexual, en el de caso intersexual, de que la persona haya nacido con pene y con vulva al mismo tiempo. me van a que explicar tenga eso. ambos, que tenga genéticamente y biológicamente ambos sexos en su nacimiento. Las personas que antes eran conocidas como hermafroditas Sí. son intersex. Que es un concepto que no se debe de usar porque se usa para los animales. Lo de hermafrodita. Hermafrodita se utiliza para los animales, Sí. y en las personas se debe catalogar como intersex, la persona que nace con ambos genitales. Muy bien. Una propuesta de pregunta. Por favor, sí. ¿Considera que Honduras necesita más educación para reducir la discriminación a la comunidad? Está buena, pero la respuesta me parece obvia. Bueno, pero le da la chance a las personas a que se pronuncien. Pero tenemos tanto todavía que debatirnos sobre si es necesario hablar del tema. Es más, usted mismo lo planteaba. Mire, el problema aquí es que ya miro que la mayoría va bajando hacia el espíritu de la pregunta que formuló Rihanna, y no es discriminación, sí. No me lo va a tomar como discriminación. No, claro. Y usted sugiere o se declina por lo que plantea. No, ya lo voy a poner en un problema serio. Un poco más, vamos a ver, ¿cuál es la suya? ¿Se considera usted que las personas LGBT tienen derechos? Muy bien respondido. Realmente para ampliar el panorama con respecto a cuál es la situación actual de la población. Muy bien, con esta pregunta nos quedamos, Carlos, por favor, con la del diputado Víctor Grajera. Si me la repite, por favor. ¿Considera usted que los miembros de la comunidad LGBT tienen derechos? LGBT y Q. Se la vamos a anotar. Sí, lo vamos a anotar, se la vamos a enviar. Los miembros de la comunidad diversa también, que es una forma de conocer a la comunidad. Sí. Para facilitar el tema de términos. ¿Considera usted que los miembros de la comunidad de diversidad sexual tienen derechos? La respuesta. Yo la voy a simplificar, pero que aparezca ahí el LGBT, porque cuando la gente lee cables internacionales, revistas internacionales, periódicos nuestros, redacciones de nuestros medios digitales, de nuestros canales, no entiende qué significa. Entonces la voy a poner ahí y aquí vamos a decir lo que significa. Perfecto. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial y enseguida continuamos con una de las áreas donde menos cultura tenemos los hondureños, y que por no tener formación, cultura, nos va muy mal en la convivencia ciudadana, y que por no tener cultura e información genera separación y división de los hogares inclusive, y que por no tener esa cultura limita el potencial enorme que las personas con diversidad sexual tienen, de tal manera que en muchos casos buscan otros países para rehacer su vida y para tener éxito, para poder explotar los dones con que nacieron, los talentos que tienen o la formación de educación que tienen. Pausa y volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Las noticias dicen presente en Frente a Frente, y se está pasando, está en nota.com. Estos son nuestros titulares. Sector de energía eléctrica requiere de inversión anual de $1.000 millones. Está pasando. Hayan carta a la Santa Muerte pidiendo desgracia y enfermedad para Xiomara Castro. Joe Biden viaja a Búfalo para acompañar a familiares de víctimas del tiroteo. ¿Qué es la teoría del gran reemplazo que motivó masacre en Búfalo, Estados Unidos? Vamos a Guatemala. Pareja de payasos lleva una semana desaparecida tras un evento en cárcel.
Estas y otras noticias están disponibles para usted en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com, y por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Esta es la pregunta que tenemos para hoy en Frente a Frente. Considera, pero quítenmele ese acento a la A. ¿Considera usted que las personas LGTBIQ, y ese signo más es que hay otras diversidades, pues, tienen derechos? ¿Considera usted que las personas LGBTIQ tienen derechos? Es la pregunta más consensuada de todas las que hemos formulado durante la existencia del programa. Así que aquí está el diputado Víctor Grajeda. Miren que yo comencé felicitando a Víctor por esa valentía, y en un espacio como el Congreso Nacional, admitir su orientación sexual y decirlo en público y participar en el debate sobre lo mucho que tenemos que aprender los hondureños y sobre la enorme discriminación que las personas con orientación sexual diferente sufren en Honduras. Como yo sé que, cuando menos acuerdo, son las 9 de la mañana y quiero escuchar a Rihanna y quiero escuchar a la directora de la Secretaría de Desarrollo Social también, porque he escuchado a la ministra Natalie Roque. Hábleme de esa decisión que tomó, por qué la tomó y hábleme cómo enfrentó lo que en Honduras es un problema en el seno de la familia, por favor, diputado. Buenos días, pueblo hondureño. Buenos días, Renato. Buenos días. Buenos días en vivo a mis compañeras de lucha de trabajo. Quiero empezar agradeciéndole por el espacio y quiero hacer o respaldar sus palabras. He anotado lo que ha estado mencionando y quiero hacer o reforzar la observación de que la educación es la clave y los medios de comunicación son los principales aliados que nosotros podemos tener. El tema del comentario con la compañera Rihanna es de suma importancia. Ella lo ha vivido directamente, yo lo he vivido directa e indirectamente por cuestiones de comentarios, de redes sociales y eso. Por lo mismo que usted comenta, que muchas veces esos temas se prestan para el morbo, para el amarillismo, con el hecho de poder aprovecharse de la situación real, humana de una persona, para poder vender. Entonces, entre más televidentes, entre más lectores, entre más personas ven, más publicidad ganan y es lo otro. Y eso es a costilla, en el buen español del hondureño, de la situación que muchas veces no es tan fácil para una persona. Entonces, agradecer el espacio y aprovecharlo porque sabemos que el tiempo es valioso y hacer mención de eso, que los medios de comunicación son los mejores aliados para poder llegar a usted que está en casa, para usted que en su familia seguramente conoce o sabe o sospecha que tiene un miembro de la comunidad LGBT y que es una situación que vivimos día a día. Es una situación que es real y que no podemos seguir ocultando. En medio de tantos conflictos internos también, respondiendo a su pregunta, Renato, ¿por qué yo tomo la decisión de confesarme o de proclamarme el primer diputado abiertamente gay en el Congreso Nacional? Es justamente eso, crear una incidencia y crear una imagen dentro del Congreso para la comunidad, que sepan que hay alguien ahí que está compartiendo el sentir, que hay una persona que tiene la mayor empatía con respecto a todas y cada una de las vivencias de una persona LGBT. En el caso de la compañera Rihanna, que ella es una persona trans, pues definitivamente yo no he tenido las experiencias que ella ha vivido, más sin embargo mi situación y el compromiso desde mi posición, desde un cargo público y personalmente la empatía que yo comparto con mis compañeras trans, porque a la medida de que este proceso ha ido avanzando y que se me ha dado la oportunidad de poder
abordar estos temas y poder escuchar a viva voz, me gusta decirlo así, porque no es lo mismo a que se los cuenten, a que uno escuche directamente de la voz de una chica trans todo el sinfín de limitantes, de violaciones, de discriminaciones, de violaciones de derechos humanos, el acceso precario a la salud, el acceso precario a la educación, el acceso precario a la educación como tal. O sea, estamos muy cortos, y no es que estamos adeudados de una manera gigantesca con la comunidad. Entonces el hecho de poderme yo confesar en el Congreso, uno, pues es visibilizar, y dos, crear conciencia. Para bien o para mal, no hay lucha peor que la que no se hace, y todo empieza con un primer paso. Y decidí echarme, no sé si esto acabaría al final mi muerte política, porque me lo han descrito de esa manera, porque sé que no todo el pueblo hondureño comparte este tipo de temáticas con relación al tema moralista o al tema religioso, que también por un tuit se me comentó bastante, porque yo dije que el tema de la ley de identidad de género, el tema del cambio de nombre con la reforma en el registro, era un tema de derecho civil, no era un tema de tipo religioso ni tipo moral, pues, que bien usted lo acaba de decir al principio del programa también, pues. Entonces, pero esto va en pie y va encaminado a un sinfín de necesidades. Esto va marcando o preparando el camino para que la población vaya aprendiendo, vaya conociendo, se vaya educando con respecto a todas las ausencias de información que hay en nuestro país y en nuestra comunidad. Víctor, usted lo admitió en una sesión, le cuento que yo lo leí, Okay. Lo leí en un periódico. Ajá. Y dije, ¿fue una entrevista o lo admitió en el pleno, en alguna sesión? No, lo admití en el pleno. Es que la cuestión se desarrolló de la siguiente manera, le cuento para que conozca y para que la población que no se dio cuenta de la noticia, pues, lo sepa. La diputada Ligia Ramos, del partido PSH, ella forma parte de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional. Entonces, ella recibió una solicitud para poder colocar el proyecto, solicitar La declaración para la del declaración Día del día Nacional. 17 de mayo, el día para la lucha de la discriminación, de la lucha de todo tipo de violaciones con respecto a la homo, lesbo, bi, transfobia. Y entonces la diputada se me acerca y me dice, Víctor, voy a presentar este proyecto de decreto. Yo sé que vos compartís, desde un inicio no he tenido ningún problema con guardar mis preferencias, mi orientación sexual. Entonces se me acerca y me pide que la acompañe a ella con una manifestación. Pues claro, como yo voy a desaprovechar la oportunidad, uno, y dos, como yo no voy a aprovechar la oportunidad para poder hacerle saber a la comunidad LGBT que hay alguien ahí que está luchando en medio de el conflicto que pueda haber interno en el Congreso de los que apoyan o no este tipo de temáticas, pues entonces yo aproveché. Entonces, antes de presentar el proyecto de decreto, yo hice una manifestación en la cual pues yo dije que yo me identificaba como homosexual y al mismo tiempo pues hice una denuncia pública con respecto a todas las ausencias y las violaciones de derechos humanos con respecto a la comunidad. ¿Y qué repercusiones ha tenido su declaración, su confesión en el Congreso, diputado? Eso pasó como se preparó como dentro de una semana, en cuestión de que estuvimos esperando que se nos diera la palabra, porque hay una demanda de presentar proyectos y reformas y todo en el Congreso Nacional bastante grande. Entonces, yo lo venía pensando y decía, si lo hago, todo lo que va a venir encima mío, los medios, la reacción, los comentarios positivos, negativos que pueda después crear. Entonces, mire, Renato, yo al final no lo miré con el tema de crear controversia ni nada de eso. Yo simple y sencillamente era lo que quería, era que se viera que hay una persona ahí que va a estar luchando por los derechos humanos y por los de los jóvenes en general. Porque yo soy un diputado del Congreso Nacional de Honduras, no soy un diputado para la comunidad LGBT. ¿Por qué departamento fue electo? Cortés. Cortés. Sí.
que casualmente y públicamente quiero agradecer a los diputados con los que yo comparto bancada del departamento de Cortés del Partido Libertad Refundación, un partido que me abrió las puertas desde un inicio y que mis compañeros me han acogido de una manera incomparable. O sea, ellos se han comportado a la altura conmigo, respetándome sin ningún tipo de discriminación, y en general la bancada del Partido Libre, todos muy respetuosos, muy inclusivos. Y bueno, aunado a eso, pues el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos, que en esa oportunidad la diputada Ligia Ramos, por medio del proyecto de decreto, decidió que la acompañara. Entonces, aclarando un poco eso, pues por cuestión de que si yo soy de Libre, ¿por qué me coloqué con uno de PSH? Que eso ya es tema meramente político, pero es una cuestión de ir avanzando. Ha sido lindo que además miembros de otras bancadas, porque no es la única persona diversa, no es el único hombre homosexual que ha transitado por el Congreso Nacional. Lo que existe en nuestro país es una negación pública respecto a la identidad por los niveles de estigma y discriminación que existen. Y posiblemente en este Congreso hayan otros de diversos partidos políticos u otras, pero no tienen la valentía para confesarlo como lo hizo el diputado. Pero mi pregunta iba orientada, ya ha dicho usted que la bancada de Libre lo apoya, la del Partido Salvador de Honduras, en las otras bancadas no ha percibido así como marginamiento ni nada. No, para nada, para yo poderle decir que se me volteó mal o que escuché un mal comentario en pasillo. Me imagino que a lo interno ellos seguramente deben comentar. Pero yo le digo, pese a las limitaciones que tenemos, yo digo que hemos evolucionado. Yo les cuento rápidamente lo que me ocurrió justamente este año. Yo tomé mi carro un domingo para conseguir un maestro constructor en la aldea Nueva Suyapa. Subí un domingo en que la gente se está divirtiendo en los bares, en los restaurantes y en Nueva Suyapa. Y me quedé plenamente y gratamente sorprendido, porque me estacioné esperando al maestro constructor y observé un grupo de jóvenes de diversas edades ingiriendo bebidas alcohólicas enfrente de un bar. E igual venía bajando un grupo de personas trans. Y cuando miré yo aquella escena, dije yo, voy a ver cómo reaccionan estos tipos. Y fue tan natural que pasaran los trans frente a aquellos jóvenes y adultos, que no hubo la más mínima discriminación, morbo o burla. Y mi primera reacción fue, no, a pesar de la falta de educación, hemos evolucionado un poquito porque aquí se mata, se discrimina, se asesina por homofobia. Yo estoy claro en eso, pero en la aldea Nueva Suyapa, haber visto aquella escena ese domingo, me impresionó gratamente. Y a nivel así de la sociedad, en redes, ya me anticipaba lo que le ha ocurrido. Pero ¿cómo más o menos se evalúan las reacciones que se han producido? Positivas, porque siento que hay un compartir del sentir. Yo lo veo de esta forma, así digo yo, por lo menos un miembro hay en cada familia del pueblo hondureño que se identifica en la comunidad LGBTIQ+. Entonces esto creo que cala un poco, pues. Entonces uno va midiendo ahí que en medio de su familia, como a sangre de su sangre usted va a venir y va a rechazar, va a discriminar, va a violentar. Entonces el cambio, yo le puedo decir que definitivamente sí. Un sinfín de ataques, ¿para qué le comento? Más sin embargo, es parte de la reacción, es parte del atrevimiento de mi persona para él. Y nada, pues yo definitivamente lo hice pues para, y eso, yo lo veo así como el procedimiento que hay que llevar, siempre hay que ir rompiendo esos tabús, rompiendo las limitantes mentales o de educación que podemos tener con respecto a estos temas. Te sentís libre, con menos conflictividad y con más deseo de darle desde legislativo todo el potencial que tú tienes como legisladora a Honduras.
Claro, definitivamente, y no solamente, quiero aclarar eso, no solamente en tema LGBTIQ, porque yo, como un joven normal, común y corriente, desde antes de ser diputado, yo trabajaba en una tienda de cosméticos con un sueldo mínimo. Viví cualquier cantidad de limitantes, la limitante al momento de estudiar, tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo, poder tener que estirar el poco sueldo que uno se gana en 8, 9, 10 horas de trabajo cuando es necesario, porque trabajar en un centro comercial. Entonces, en medio de tantas limitantes en tema de educación, en medio de tantas limitantes en tema de salud, o sea, definitivamente el compartir como tal, así como me identifico yo como LGBT, comparto también el sentir de la juventud en general en nuestro país. Entonces, en medio de todo eso está el tema de educación, que viene siendo directamente de mi persona en el tema LGBT, que sería mi aporte en el Congreso. Cada quien lucha desde su trinchera, dicen, y desde su espacio. Entonces, el mío es directamente desde la juventud y enfoque, pues, ¿para qué? Directamente la empatía y la responsabilidad que sobrecae en mis hombros con la comunidad. Y en ese campo tú sabes que hay mucho que hacer. En ese campo tú sabes que hay mucho que hacer y qué mejor que tú lo aproveches en el Congreso Nacional de la República. Muy bien, miren, la ministra de Derechos Humanos me ha pedido que no nos vayamos del programa si no hablamos de educación sexual y me parece que así será. Hoy, 17 de mayo, que conmemoramos el Día de Lucha contra la homofobia, transfobia, tú tienes que decirnos... o denunciar mejor, denunciar, no decirnos, denunciar qué puntos siguen siendo los más difíciles para ustedes, para los trans en Honduras, y concienciar a la gente, y si hay que legislar, pues legislar. Aprovechemos este día, y aquí tengo a la directora de la Secretaría de Desarrollo Social también, Wendy Aguilar, para reflexionar sobre estas temáticas. Creo que ya vamos a dejar las entrevistas personales para interactuar más y que no se nos vaya el tiempo sin abordar toda la temática. Así que quedamos en eso para después de la pausa comercial. Ya volvemos con Frente a Frente gracias al nuevo Dynamax Plus. Un plus de potencia, un plus de protección, una energía. ¿Considera usted que las personas LGTBIQ más tienen derechos? Me gustaría, Carlos, ya en los próximos minutos comenzar a leer mensajes del público. Antes, Rihanna Ferrera. Rihanna, tú fuiste una de las primeras que intentó cambiarse el nombre, ¿verdad? Entre los años anteriores sí hice un procedimiento. Yo recuerdo tu lucha y no se te permitió. Sin embargo, se logró bajo una sentencia ad perpetuam, y eso es lo que discutíamos ayer en el programa, de que con una ad perpetuam hay posibilidades de realizar el cambio de nombre. Sin embargo, la abogada que me llevaba el caso hizo la solicitud al Registro Nacional de las Personas y la respuesta emitida por el registrador fue que el nombre de Rihanna era un nombre femenino, el cual no concordaba con el sexo que aparecía en la tarjeta de identidad, diciendo de que ellos tenían un listado dentro del registro qué nombres eran femeninos y qué nombres eran masculinos, y que ellos iban a decidir si sí o no registrar el nombre. Sin embargo, tengo esa ad perpetua y que por mucho tiempo la he estado utilizando para decir de que Rihanna sí está inscrita, está reconocida bajo una sentencia, y pues dentro de lo que cabe siempre me has conocido también como Rihanna y no con el otro nombre que sale en la tarjeta de identidad. Pero ahora ya tenemos una reforma que facilita el cambio de nombre. Sin embargo, tuve reuniones con los 3 comisionados del Registro Nacional de las Personas, con el ex embajador de la Unión Europea, y hablábamos sobre el tema del cambio de nombre, el tema del sexo a género en las nuevas tarjetas de identidad, y ese fue un logro de que se trabajó dentro del registro para que en la nueva tarjeta de identidad no apareciera el sexo
y también no apareciera género, sino que solo se identificara el nombre y el tema del cambio de la imagen de la fotografía. Sin embargo, mi imagen dentro de mi tarjeta de identidad es femenina, a pesar de que ya no aparece sexo, y cuando voy a un banco y hago mis transacciones, la persona mira una imagen femenina, mira la identidad de una mujer femenina, pero el nombre, y me dice, no saben cómo llamarme, señora, y me ponen el nombre que aparece en la tarjeta de identidad. Entonces, yo trato de educar, y me encantó lo que hizo Cancillería, de llamarnos con los apellidos, que es algo más de respeto. Portas tu identidad. Sí. ¿Me la puedes mostrar, por favor? Está en mi cartera. Bueno, si nos facilitan. Bueno, dime, ¿aparece tu fotografía tal como eres en este momento? Así es, tanto en mi... ¿Tu nombre? Eso no pasaba antes. Antes, quiero decirle, Renato, que a las personas se les obligaba a desmaquillarse, a recogerse su pelo y a aparentar una imagen que no es con la que viven, pero sí es la que, de acuerdo a quienes tomaban los datos de identificación, se correspondía con el nombre y el sexo determinado allí, aunque la persona viva su vida totalmente identificada de otra forma. Entonces era muy violento además el proceso de obligar a una persona a desmaquillarse y a deconstruir su identidad para poder ser identificada legalmente por el Estado. Ahora, ¿el alcance de la reforma? Es que, bueno, ya como señalaba Rihanna, no se consigna en la parte frontal el sexo de la persona, simplemente su nombre y sus demás datos, y se puede tomar una fotografía como usted estime conveniente, con tal tenga los rasgos de identificación, la cara completa, las orejas, allí presentes. Rihanna se toma una foto como es ella, ¿no? Y la sentencia obliga al Estado de Honduras a que permita que las personas trans puedan cambiar su nombre, poner el nombre. A ver, esto es un procedimiento, pasa por, como ya lo decíamos en el comunicado, que quizás nos puedan ayudar a compartir, que es un procedimiento que se hace en el Registro Nacional de las Personas. Ya se ha adquirido ese compromiso porque, como le digo, además de ser un compromiso nuestro, y en esto hay que reconocer, como señalaba nuestro diputado Víctor, que nuestro partido ha sido muy abierto. La presidenta, cuando era candidata, planteó el tema de la diversidad dentro del plan de gobierno. No es la primera vez que tenemos una persona abiertamente de la diversidad. Tú fuiste también parte de nuestras planillas en el Partido Libertad y Refundación. No es fácil, Renato, para una persona trans estar a la palestra pública en una candidatura. Sin embargo, ha existido esa apertura, y ahora, además, con esta sentencia se habla de la adopción, ¿verdad? De toda Dejémoslo una serie de... Ahí, no lo movamos, ahí, para leerlo. El comisionado presidente del RNP, Oscar Rivera, indicó que dicha dependencia estatal que tiene permitirá el cambio de nombres a las personas transexuales en cumplimiento a la condena. Por eso, si lo detienen, para que no... Vamos a ver. Oscar Rivera indicó hoy que dicha dependencia estatal que tiene permitirá el cambio de nombres a las personas transexuales en cumplimiento a la condena emitida contra el Estado de Honduras por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Vicky Hernández. Y es que la sentencia se refirió a esto. Sí, claro, es uno de los puntos resolutivos. Esto no es, independientemente que sí existe una voluntad manifiesta, pero es una condena internacional que tenemos como Estado y que obliga al Estado de Honduras, dada la gravedad de los niveles de discriminación que sufren aquí las personas trans, a otorgarle garantías de derechos. Es un mandato de una corte internacional. Yo creo que es importante agregar aquí que este es un paso muy importante para el reconocimiento de todos los derechos civiles de las personas trans, puesto que aquí está Rihanna, que puede verificar lo que voy a decir en este momento. Las personas trans se enfrentan a graves problemas cuando van a conseguir un empleo, cuando van a querer rentar una casa, cuando van a querer matricularse en el sistema educativo, y su imagen asumida no corresponde al nombre que está en los documentos civiles extendidos por el gobierno. Entonces, permitir
que Rihanna se presente como Rihanna y pueda aplicar a un empleo como Rihanna con su hoja de vida como tal y que corresponde a los documentos legales, eso va a permitir disminuir en gran medida los grados de discriminación y estigma que viven las personas transgénero y transexuales. Y ojo, ¿verdad?, que no solo existen mujeres trans, también existen hombres trans, y es una comunidad que ha sido históricamente invisibilizada, y hay que hablar de la importancia de que todas las personas transexuales en Honduras puedan tener acceso al goce de sus derechos civiles, y esto pasa también por ese compromiso que dio la presidenta Xiomara Castro de garantizar que la ley de identidad de género iba a ser una posibilidad para todas las personas trans en Honduras, y que también siente el precedente para que la Secretaría de Desarrollo Social, que en este caso la entidad que yo represento, podamos comenzar a trabajar en política pública, en armonizar todas las leyes y garantizar que todas las personas LGTBQIA van a tener acceso a sus derechos civiles. Bueno, quiero mostrarles la tarjeta de identidad que ahora mismo se le ha emitido a Rihanna Ferrera. Esta identidad es nueva, este documento es nuevo, como todos ustedes saben. Aparece la fotografía de ella tal como es ahora mismo, pero el nombre de pila, Pedro Ernesto Ferrera Sánchez. A partir de esa sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y como ya lo ven ustedes ahí en el contenido del comunicado, ¿es comunicado de ustedes o del RNP? Ah, no, de ustedes. De la Secretaría de la Prensa. Secretaría. Es un comunicado conjunto porque además es un asunto de país, claro, de Estado, claro. y son diversas instituciones. Entonces, quiero leer los tres últimos párrafos de ese comunicado. Ya muy pronto, ya Rihanna podrá ir a la entidad respectiva para que le cambien su nombre, que actualmente en la identidad aparece como Pedro Ernesto Ferrera ¿Sabe Sánchez. usted también que el continuar en eso y el reiterar con el nombre con el que ella ya no quiere ser conocida es una forma de... Sí, pero tú sabes que no lo hago por prejuicio o maldad, ¿verdad? Sino que solo estoy haciendo el contraste del cambio. Pues ahí dice que el comisionado presidente del RNP explicó que para dar cumplimiento a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Honduras, a través de la Procuraduría General de la República, está preparando un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género. Rivera explicó que una vez la PGR tenga listo el procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género, tal y como lo manda la CID, el RNP hará aplicación del mismo, es decir, se reconocerá el derecho que tienen las personas trans de solicitar el cambio de nombre. Así que ya el día, ese anhelo tuyo de que tu identidad tenga el nombre que tú quieres, está muy próximo. Ya depende de la celeridad con que haga ese trámite la Procuraduría de la República y con que envíe la información al RNP Rihanna. Sí, desde el punto de vista desde las comunidades trans, hemos visto bien esta situación que se está dando, estos comunicados. Sabemos que este es un proceso, hemos estado por años peleando por los derechos civiles y políticos. Sin embargo, como mencionaste, enfrentarme a una sociedad hondureña como una persona trans y sobre todo como candidata a diputada de un partido de oposición en alianza, subir fotografías con candidatos y decir por estas mujeres vamos a ser gobernadas, la estigmatización, las amenazas de muerte que se generaron por ser una candidata abiertamente LGTB y visible, por ser una mujer trans, y cambiar esos estereotipos. Escuchar después de las elecciones decir usted tiene capacidades, es una mujer estudiada, pero lo único malo suyo es que usted es así. Entonces, como que si mi orientación o mi identidad de género es la que va a ir a legislar. Diana, qué importante eso, es algo que se me abordó a mí siempre en las entrevistas, que el primer diputado gay, el diputado gay está bien para crear conciencia, para crear el impacto en la noticia, pero que quede claro que definitivamente las capacidades de Rihanna, las capacidades que tiene su servidor aquí, las capacidades que tiene la compañera o las capacidades que tiene la ministra, no tienen nada que ver con la identidad, con su orientación. Las capacidades vienen directamente a la forma en cómo uno se desarrolla.
a cómo uno implementa lo que uno conoce y las capacidades que uno tiene, en este caso, pues poder servir al pueblo hondureño a través de cada uno de los puestos que desempeñamos. Entonces, Yo creo que es importante aclarar eso, Rihanna. La manera de pensar de cada persona es lo que hace ser la persona. Correcto. Sin embargo, el cambio de género de mi persona, de nacimiento, que lo comenté desde mucho tiempo atrás en un programa televisivo, no es por falta de amor de padre o de madre. Sin embargo, criarme en un ámbito religioso, lo que es vivir con el pastor Evelio Reyes dentro de su hogar y ser una persona transgénero o transexual en Honduras, no fue porque el pastor Evelio me dio una mala educación, sino porque ya lo traía dentro de mí y sentía ser lo que yo era. Sin embargo, agradezco al pastor Evelio, a doña Daisy, que me dieron una crianza como padres adoptivos dentro de un proceso religioso, y reconozco todo esto, pero soy lo que soy, vengo luchando por mis derechos y el reconocimiento legal a mi identidad como tal. Sin embargo, tengo una identidad como un hombre que me asentaron mis padres, que me engendraron. Sin embargo, luché dentro de un proceso político por inscribirme como Rihanna Ferreira y logré obtener una perpetua. Sin embargo, solicité a la constitucional, a la sala constitucional, el tema de que se me inscribiera en las papeletas como Rihanna. Sin embargo, se me dio un resultado desfavorable meses después de las elecciones, diciendo de que se me hacía inadmisible mi resolución o mi petición porque las elecciones ya habían pasado. Esa fue la respuesta que me dieron, no porque no se podía inscribir Rihanna Ferreira, sino porque las elecciones habían pasado. Esto quiere decir que para las próximas elecciones, si el gobierno actual logramos obtener el cambio de nombre, en las próximas elecciones que me esté lanzando, prácticamente ya lo lograron. Voy a estar inscribiéndome como Rihanna Ferreira. Ya solo depende de un procedimiento que tiene que hacer la PGR y enviar la comunicación al RNP para que tú te cambies el nombre. Y varias organizaciones. Ya hay una sentencia. Con acompañamiento de diversos organismos internacionales, porque recuerde, lamentablemente esta no es una consecución de derechos porque necesariamente haya un progreso en la aceptación, sino que es una sentencia internacional, claro, que es una obligación del Estado que además tenemos que cumplir, claro, y que debemos cumplir, y nos acompañan organismos internacionales. La misma Unión Europea fue parte del proceso para la nueva identidad, y desde allí, al saber que ya existía esta sentencia, se tomó la decisión de omitir explicitar el sexo género en la parte frontal de la tarjeta de identidad. Y que es uno de varios pasos y responsabilidades, obligaciones que tiene el Estado de Honduras de asumir para garantizar todos los derechos a todas las personas. Estamos hablando específicamente en este momento de la comunidad LGTBIQ+, sin embargo tenemos que ser responsables y decir, no se trata porque es un sector especial de la comunidad, del país. Se trata de que son ciudadanos y ciudadanas sujetas de derechos que el Estado debe atender de manera oportuna y responsable. Miren, yo sin demeritar en nada, porque esta es una conquista, sin demeritar en nada la conquista, me gustaría que ya los próximos minutos, porque dentro de la marginación y dentro de todos los problemas que las personas con orientación sexual enfrentan en Honduras, hay cosas todavía más impactantes, que es que te maten por homofobia. Entonces me gustaría ocuparme estos minutos, más allá de algunos elementos que usted mencionó y que me parecen muy importantes, hablar de las cosas que para ustedes representan la vida y la muerte. Y además no nos vamos hoy sin hablar de la educación sexual, fundamental en Honduras. Tenemos grandes carencias en educación sexual. Antes de la pausa, los mensajes que nos llegan del público, algunos, no tenemos tiempo para leerlos todos, pero sí, vamos a leer algunos. Comenzamos ya de inmediato. Edwin Daniel dice: considero que tiene los derechos como toda persona, pero que ellos quieren hacer sus propios derechos es otra cosa, y el diputado está para servir al pueblo, no solo a su comunidad.
Creo que es algo que quedó claro, que lo dije, que es para servir al pueblo. Claro, claro. Y en el pueblo, lamentablemente, a veces nos olvidamos que la comunidad y todas las personas son parte del pueblo, y en todas las familias tenemos personas abiertamente o sufriendo en el closet todavía, como se dice, su identidad. Claro. Ahora vamos con otro, con Jiré. Bueno, pues la pedrada no me cae solo a mí, sino que a todos ustedes, porque la pregunta fue consensuada. Muchas gracias, Jiré, por pasar pendiente del programa, por participar en el programa. Lamento su intolerancia. Dice que hasta la pregunta ofende. Lamento que ofenda por una pregunta que nos pareció a todos era elemental. Pero para que ustedes expresen. que más bien está diciendo que, o sea, que no es necesario hacer esa pregunta, que más bien no tienen ni color ni orientación, o sea, que son de todas las personas, que todas las personas deberían tener. Bueno, yo lo interpreto así. Sí, no puede interpretar. Pero la pregunta no tiene por qué ofender a nadie. Es una pregunta para que todo el mundo se exprese. Los derechos humanos no tienen color político, ni orientación sexual, ni preferencia religiosa o color de piel. Pero estamos en Honduras, donde la ignorancia y los tabúes están a la orden del día. Los derechos humanos son absolutos, por lo que no son negociables. De eso es lo que vamos a hablar más adelante, Jiré. A Medina dice: los derechos de todos los hondureños están establecidos en la Constitución de la República, igualdad ante la ley, no acobijarse con la bandera de derechos humanos, imponer leyes en contra de la Constitución. Vamos a ver, ¿cómo qué leyes están imponiendo? Esto de que los trans puedan cambiarse el nombre. Las personas trans. O las personas trans puedan cambiarse el nombre. Hay algo muy interesante hablarlo, y lo voy a decir, es el tema de que durante el proceso judicial emitido contra el pastor Evelio Reyes, la condena fue desfavorable porque otras lesivas a la dignidad humana, como lo dice en la Constitución de la República, fue lo que vino a hacer de que, como la discriminación por orientación sexual e identidad de género no estaba prescrita en la Constitución de la República, entonces fue por eso que se dijo: es inadmisible este procedimiento, y no se dio a paso a más. Y es por eso que hemos exigido que lo que no esté escrito no es real. Por eso es que exigimos derechos, aunque diga la persona de que todos tenemos los derechos en la Constitución. Sí los tenemos, pero si leemos, está ambigua la Constitución. Hay lagunas legales dentro de las cuales tenemos que establecer, porque la discriminación por condiciones que establece la Constitución de la República está: discriminación por ser mujer, por ser afrohondureño, pero no habla discriminación por ser orientación. No, mira, además las leyes son evolutivas. Hay que ser trans, hay que ser homosexual, hay que ser de una orientación sexual diferente para saber que hay leyes que tienen que ser dinámicas y evolutivas para adaptar a las personas con diferencia sexual diferente, con orientación sexual diferente en una sociedad como la nuestra. Es por eso que en el Código Penal se logró postular la orientación sexual y identidad de género. Y respondiendo también, Rihanna, que quede claro, ¿verdad?, que no se está imponiendo nada en el tema de que el comentario que decía que se están imponiendo leyes, no. De hecho, se está yendo paso a paso, porque sabemos que es un tema bien sensible y que la población, y con el respeto que el pueblo hondureño se merece a la hora de tocar estos temas, se está llevando de a poco. Primer paso, estamos interponiendo el proyecto de decreto el 17 de mayo para que no haya discriminación, para que haya aceptación, para que haya inclusión, para que no haya violencia en las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Entonces, vamos poco a poco. Imponiendo no es la palabra. No, y además, diputado Víctor Grajeda, en un país donde te matan por tu orientación sexual, donde te discriminan por tu orientación sexual, no puedes tener leyes estáticas. No. Estas tienen que evolucionar. Correcto. En función de proteger a la gente Y no con orientación podemos estar sexual hablando diferente. A ver, todo es evolutivo. Hablábamos Obvio. de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Que todavía seguimos Sí. igual en la lucha permanente, y ahí nos identificamos con las mujeres trans que sufren además una violencia todavía más fuerte. Recordarle, Renato, que en el caso de los asesinatos de personas de la comunidad LGTBI, especialmente de mujeres trans, el nivel de impunidad y de saña también con el que se las asesina es mucho mayor,
por lo que se constituye como crímenes de odio. Claro. Y que tenemos, pues, en ese sentido, que trabajar en la tolerancia, independientemente que tengamos criterios diversos, independientemente que sigamos luchando en nuestro país con el machismo, con el discurso de odio, con la instrumentalización de la fe y de la religión de la gente para planteamientos fundamentalistas de odio. Lo que se pide es respeto, tolerancia, no agredir a una persona por su identidad, mientras esto no constituya una amenaza directa hacia mi vida, hacia mi integridad, ¿por qué tengo que cuestionar la forma en que una persona decide vivir su vida? Ministra, y agregar también la importancia del análisis transversal de la vida de las personas LGTBQ y más, porque estamos hablando de que una persona trans puede ser una persona pobre, además que se identifica como mujer, puede ser miembro de un pueblo indígena, negro o afrodescendiente, puede ser una persona con discapacidad. Entonces, cuando agregamos una persona viviendo con VIH, entonces cuando agregamos toda esta transversalidad y hacemos ese análisis, vemos como una persona LGTBIQ+, que además tiene otro de estos elementos que atraviesan por su existencia, estamos viendo que es una persona mayormente vulnerabilizada. Y a mí me gustaría, porque trabajo, hay un tema de clase, por eso decía el tema de la pobreza, la exclusión. Cuando una persona no puede acceder al sistema educativo porque es una persona transexual y le dicen que la podrían aceptar, pero en el sistema nocturno, o cuando va a acceder a un empleo y aplica, y cuando llega y ven su expresión de género, entonces su identidad, entonces dicen no, la plaza ya está cubierta. Justo ayer la Asociación Feminista Trans de San Pedro Sula denunciaba una corporación muy importante en Honduras que anunciaba puestos para la comunidad LGTB, pero que al mandar sus hojas de vida nunca era llamada ni una sola persona LGTB. Entonces están también jugando con el tema de la responsabilidad social empresarial de una manera simbólica, pero que no da el paso a concretarse. Entonces, que es muy, muy importante que hagamos estos análisis interseccionales, hagamos estos análisis del derecho y cómo podemos avanzar para que todas las personas LGTB y Q+ tengan acceso a sus derechos básicos, educación, salud, empleo, vivienda y cada uno de estos. Y por eso la Secretaría de Desarrollo Social está comprometida a avanzar en la negociación, en la armonización, en el diálogo con las comunidades LGTBIQ+, y el gobierno legislativo y el gobierno central para que podamos avanzar en esos derechos. Y algo que te quiero decir, yo admiro que tu fe no la has perdido, tu temor a Dios no lo has perdido, indistintamente de lo que te puedan decir que es contra natura, tu temor a Dios no lo has perdido. Eso me lo dijiste la última vez y estoy seguro que me lo reafirmás ahora, que vas a la iglesia. No si seguís yendo a la iglesia, pero no has perdido ese temor a Dios. Este es el debate que yo permanentemente tengo contra los homofóbicos. Tú naciste con características y sentimientos femeninos, y ¿por qué recriminarte? No quiero meterme así a la profundidad de este tema, que muchas veces lo abordamos, pero reconozco en ti, justamente entre otras cosas, es tu fe. Indistintamente de lo que te pueden decir, la mantenés, y eso es bueno. Y eso es bueno. Voy a terminar, Carlos, con la lectura de los mensajes para ir a la pausa, o si no, los leemos inmediatamente que retornemos. Los derechos LGBT son también derechos humanos. El mundo es un mundo cambiante. Honduras poco a poco irá evolucionando, dice Josué Marcelo Aguirre. El ingeniero Boger afirma que los derechos humanos todos tenemos, que se cumplan es otra cosa, pero la violencia es para todos sin distinción y deberían enfocarse en el tema de poner mano dura a la violencia, asaltos, asesinatos. Esto es parejo, señores. Si ponemos un alto a eso, nos beneficiamos todos, no solo un grupito. Usted tiene la razón, pero esta gente sufre el doble que sufre por su orientación sexual y por la delincuencia, correcto. De eso estamos hablando. Somos respetuosos de todos los criterios, pero algunas cosas hay que darles un reenfoque.
sin que queramos imponerle absolutamente nada. Oger Marín González, hola, buen día. La pregunta se responde sola. Toda persona tiene derechos independientemente de sus gustos y preferencias. Hace más daño la falta de valores morales y la corrupción que la preferencia sexual de una persona. Son personas y tienen los mismos derechos. Azote Catracho dice, derechos, claro que sí, pero no deben querer que todos veamos como algo lindo, hermoso, ver a dos hombres besándose frente a mis hijos pequeños en plena plaza central, en la mesa de al lado del restaurante. Bueno, estos son los temas que se debaten en las sociedades. Todos somos humanos, dice Alberto, no importa color de piel, raza, religión o preferencia sexual, y debemos tener los mismos derechos, seamos tolerantes. Efectivamente, dice Iván José Panegas, las personas LGBTI o LGTBI tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos. No pedimos derechos diferentes, solo exigimos que estos se respeten y garanticen. Lo que sí es necesario son cambios estructurales en el marco legal de Honduras y campañas de educación y sensibilización. En Altavoz, muchos suicidios en jóvenes han ocurrido por la discriminación que comienza desde la familia. Punto clave en Altavoz. Punto clave, el punto que yo no quiero dejar de tocar esta mañana en Frente a Frente. Muchos suicidios en jóvenes han ocurrido por la discriminación que comienza desde la familia. El derecho a la vida es el primer derecho humano. Igualdad de oportunidades para todas y todos sin distinción de preferencia sexual. Volvemos con el análisis de este último tema planteado por el televidente. Está bien lo que nos está diciendo Rihanna, está aquí, pero amigas de ella le dicen, Rihanna, ojalá que esto que abordan ahora mismo, porque cada vez que se visibilizan los derechos de nosotras, se reactivan las campañas de odio y asesinatos. Hay muchas de ellas que están pensando que esto puede ocasionar justamente lo que ya Rihanna no recordaba, que en el 2011 fue el año con más saña contra las personas trans. Por favor, Rihanna. Sí, es importante recordar que en el 2011 fue un año donde la comunidad trans vivió en carne propia el terror, el miedo, y pues muchas de las compañeras trans tuvieron que irse del país a pedir asilo en otros países porque mirábamos mujeres trans con 18 disparos, 20 disparos, 26 disparos, otras desgolladas, otras mujeres trans calcinadas, o sea, terrible. Les encendían fuego vivas, quemadas. Otras mujeres fueron desgolladas sus partes y mutiladas sus partes e introduciéndolas en su boca, sus genitales. Sin embargo, esto nos hacía bastante énfasis en el tema del terror que se hacía, el tema de mensajes también, donde en el 2017 se vivió el tema de tenemos la orden para desgollar a Rihanna. O sea, esos mensajes que también sabemos que, como decías, tengo dentro de mí el tema religioso, pero escuchar a un pastor decir estoy en contra y llamar a levantar esa ola de violencia, de discriminación, y yo, como lo decía ayer, no estamos en un programa o dando entrevistas para que la sociedad diga estos quieren hacernos el queremos respeto, queremos tolerancia, no queremos más odio, queremos respeto, tolerancia, aceptación, queremos que las familias acepten a sus hijos y a sus hijas como son, que si dicen mamá, papá, soy lesbiana, soy gay, me siento una mujer, aunque sea un niño o una niña, pues que acepten a la persona y que no critiquen, que no juzguen, sino que den esa apertura al niño, porque un niño inicia a explorar su mundo. Sin embargo, tampoco les estoy diciendo, sí, vas a ser gay, no, sino que dejen al niño explorar el mundo y que bajo la educación familiar estén hablando de la sexualidad, de lo que existe, para que el niño poco a poco vaya asimilando qué es lo que él en sí quiere ser. Ok, me voy a ocupar del último mensaje para que la ministra de Derechos Humanos, lo mismo que la directora de la Secretaría de Desarrollo Social, reflexionen sobre este puntito
que me parece es clave, al igual que el diputado Víctor Graqueda y Rihanna Ferrer. A ver si tengo la oportunidad de leer el último mensaje. Muchos suicidios en jóvenes han ocurrido por la discriminación que comienza desde la familia. El derecho a la vida es el primer derecho humano. Igualdad de oportunidades para todas y todos sin distinción de preferencia sexual. ¿Cuántos niños, niñas se han suicidado porque no encontraron comprensión en la casa cuando le dijeron a sus padres su orientación, sus gustos? ¿Cuánta gente arruinó su vida con un potencial, con dones, con talento, porque no encontraron apoyo en la familia? Punto clave para analizar en este día, ministra Natalie Roque. Precisamente de eso se trata este día, de visibilizar y sensibilizar respecto a la discriminación y el daño que produce en la sociedad, el daño que produce a las personas que viven con esta discriminación, que la sufren cotidianamente, también a las familias que tienen pues hasta procesos de separación precisamente por esto, o situaciones muy traumáticas, como ya lo hemos comentado, que personas de otras generaciones pues construían una familia tradicional y tenían vidas paralelas, y esto después era tremendamente traumático y difícil para cuando ya habían hijos y otras construcciones, pero también los altos niveles de suicidios en niñas, niños y jóvenes de la comunidad por la falta de aceptación, e incluso lo planteábamos, reacciones violentas que hemos visto en otras latitudes. Algunos de estos jóvenes que tuvieron estos tremendos estallidos de rabia y violencia y asesinaron a compañeros o compañeras de escuela, algunas de estas personas, y me pedía y le comentaba a Sandra Zambrano, que está en sintonía, que le recordara el abordaje que alguna vez le hizo su hijo, sobre, que le conmovió mucho, me dice a usted, sobre esta persona que había cometido este acto terrible de violencia, producto de la enorme discriminación y del conflicto interno tan grande que se había generado en su vida y que estalló violentamente, ¿no?, por la discriminación. Entonces, entender que se trata de promover esa cultura de la tolerancia, también pedirle a usted, que ya en algún momento había escuchado sus posicionamientos al respecto, pero al tener este espacio con tanta incidencia en la sociedad hondureña y en los medios de comunicación, que también apoye decididamente esta cultura de la no discriminación, de la tolerancia respecto a la diversidad, a las diversidades en las expresiones de género, y sensibilizar a sus colegas periodistas sobre los abordajes, porque muchas veces también cuando se hace el abordaje, usted mismo lo señalaba al principio, que se hace desde el morbo, que se hace desde alguna especie de burla, o llegando a la estigmatización e incluso a culpar a víctimas de violencias espantosas por sus identidades. Entonces, también entender lo que señalaba Wendy, que ya seguramente lo va a ampliar, sobre la transversalidad de este estigma cuando además se es pobre, porque si hay una diferencia, y hay que decirlo, usted conoce personas de medios de comunicación que han vivido su sexualidad o su orientación de género diversa de forma más abierta, sí, y no tienen el mismo estigma que una persona de otras clases y sectores sociales. Entonces, o la posibilidad de salir del país y vivir en sociedades que ya han evolucionado, están un paso adelante y permiten el goce de los derechos civiles de todas las personas. Entonces, tenemos el ejemplo de Costa Rica, que ya ha dado un paso adelante en la región centroamericana al reconocimiento del matrimonio igualitario, que es un tema que lo mencionaba el diputado, que si bien es cierto, no es lo que se está planteando en este momento, porque vamos paso a paso, vamos realmente con un compromiso firme de que va a haber una legislación que va a reconocer los derechos civiles de todas las personas. Eso, mira, es que estamos trabajando y concienciando en nivel elemental, en que el papá y la mamá acepten al hijo que les dice mi orientación, que no le den una golpiza a un niño o a una niña porque le den a una terapia de conversión, que es uno de los problemas que enfrenta la comunidad LGTB más grave en Honduras. Hay instituciones religiosas, hay instituciones
profesionales psicológicas y psiquiátricas que ofrecen terapias de conversión, que lo que son es una tortura para una persona que quiere vivir su sexualidad, que quiere vivir el goce de sus derechos, que quiere desempeñarse como ciudadano y ciudadana, y que le están obligando a ser una persona que no es, a través de terapias que son realmente lesivas para su salud física y salud mental. Y cuando hablo de salud física, tenemos casos de mujeres lesbianas que han sido sometidas a violaciones sexuales supuestamente correctivas para que sean correctivas. Y se puede imaginar violaciones a una mujer para ver si así la hacen mujer, entre comillas. O sea, son actos terribles, son aberrantes. Sí. Quisiera compartir y agradecer también públicamente el trabajo arduo que han realizado las organizaciones en nuestro país, recolectando datos, que muchas veces esos datos se pueden prestar a ser o no ser tan reales, porque no todo el mundo se expresa, se confiesa con su identidad de género. No. Entonces estos datos prácticamente no tenemos por qué. Y no tenemos por qué. Sí. Entonces esto prácticamente nos hace un panorama, pero en medio de los datos que se dicen está el 53% de la comunidad de los jóvenes encuestados consideran que han vivido un cuadro de depresión que va aunado al tema de los suicidios, y el 51% de los jóvenes LGBT entrevistados han sido víctimas de violencia en su familia, o sea, en los últimos 12 meses. Les quiero compartir personalmente una vivencia y a manera de experiencia propia el tema de la conversión. Yo lo viví en una manera psicológica, en una terapia psicológica disfrazada, pues, de esa manera, como trato psicológico. O sea, cuando yo confieso con mis papás que yo me identifico como una persona homosexual, mis papás me llevan de un psicólogo y el psicólogo empieza a hacer dinámicas y cosas. Mira, vas a conocer a una muchacha, vas a interactuar con ella, vamos a ir viendo cómo te sentís y eso y lo otro. Eso es ir en contra de la voluntad de una persona. Yo ahora, a mis 32 años de edad, yo caigo en cuenta de todo lo que se me estaba tratando de hacer cambiar a medida de presión, de fuerza, porque sabía que afuera estaban mis papás y el doctor estaba haciendo lo que él consideraba que era correcto. ¿A qué edad lo confesaste a tus padres? 18 años. A los 18 años. Entonces, como en mi caso, hay muchos, o sea, en medio de la desinformación, de la poca educación, porque no es un tema de una enfermedad que se pueda tratar bajo una supervisión psicológica, sino que es algo... Y ahí, diputado, está el papel que tiene el Congreso Nacional en aprobar también la Ley de Educación Integral en Sexualidad, que ya la presentó en varias ocasiones la diputada Cherly Arriaga del Partido Libertad y Refundación, y que va orientada no solamente a trabajar comunidad LGTB, sino imaginémonos cómo podemos, teniendo una ley de educación integral en sexualidad, trabajar con los padres y madres de familia, trabajar con las comunidades, correcto, con los maestros, con las maestras, con los funcionarios, funcionarias públicas, con los medios de comunicación, para garantizar que el abordaje de los temas que refieren a la sexualidad humana va a ser abordado de manera integral, de manera apropiada, correcto, y de una manera que no va a promover de ninguna manera la discriminación ni el estigma, ya sea por una sexualidad o una identidad asumida o simple y sencillamente por el goce de su sexualidad, porque también hay otras aristas, y es la vida sexual de las mujeres, por ejemplo, siempre está en cuestionamiento, y si son lesbianas y si son trans, más. Entonces es importante también, como lo mencionaba la ministra Roque, que promovamos la aprobación pronta de una ley de educación integral para la sexualidad que garantice que vamos a poder también ir generando política pública y gestionar presupuesto para que nuestras comunidades de maestros, maestras, medios de comunicación puedan entrar en procesos de educación y sensibilización que permitan que nos cambien ese chip cultural heteronormativo que está instalado. Nuestras y nuestros comunicadores también, porque hay que tener claro que los medios de comunicación, la televisión, llega en muchas ocasiones más que la escuela a la sociedad hondureña. Entonces también que esta sensibilización, lo decíamos hace unos días en el Día de la Libertad de Expresión, que la libertad de expresión también encuentra una frontera con la dignidad de las personas y sobre todo en estos casos, ¿verdad? Sí.
identidades diferenciadas, diversas de las víctimas, que entonces que trabajar los temas de las coberturas y de la forma de abordaje, y ahí pues también lo veo que usted está viendo Sí, sí. otra arista que es importante, que es la iglesia. Y que ya la digo, y que fue mencionada justamente en la exposición de decreto. motivos de la iniciativa para conmemorar el 17 de mayo como Día Nacional contra la lesbofobia, homofobia, bifobia y transfobia. Para no olvidar ni dejar cabos sueltos, ¿cuál es la partecita que crees que no me gustó ayer en la entrevista que diste en la tarde? Vamos a ver. Escuchándome al comienzo que te dije, por favor, Rihanna, te digo, si tú no pones, Sí, es el tema de cuando te empezaron a hablar, si de la que periodistas enamoran o piropean. que lo que vos dijiste y hasta diputados dijiste tú. Exactamente, luego trataron de hablar sobre el tema de personas en clóset, que siempre hemos dicho que se les respeta a personas, porque te voy a comentar que después de introducir el decreto ante la Cámara Legislativa, yo recibí mensajes de exdiputados que eran, y que uno sabe que son LGTB, pero que están en closet, diciéndome: felicidades, Rihanna, ojalá que pueda esta Cámara Legislativa aprobar eso, porque eso nos va a beneficiar. Sí. O sea, son cuestiones que uno identifica, que uno sabe y que respeta, pero que dentro de estas entrevistas sabemos que hay quieren actuar como otros medios para poder ganar rating, y sabemos y se respeta, pero que también, como dices, los consejos están para mejorar, y pues vamos a tomar a bien los comentarios y mejorar. No, sí, son mis compañeros, son mis compañeros. Hasta no sé si me arrepiento de público decir que no me gustó la entrevista y que tú les diste Cabina. cabida, pues. Entonces se fue vulgarizando la entrevista, y eso fue lo que no me gustó, porque mientras no le pongamos seriedad a este tema, vamos a seguir así, un círculo vicioso. El Papa Francisco, en la exposición de motivos de esta iniciativa para conmemorar hoy 17 de mayo, el Día Nacional contra la Lesbofobia, Homofobia, Bifobia y Transfobia, se menciona al Santo Padre Francisco en una exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia. Toda persona, independientemente de su tendencia sexual, miren lo que ha dicho el Papa, entre comillas, toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Me hago eco profundamente hasta en las comas de esta expresión, de esta exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia del Papa Francisco. Toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Mamá, gracias por hacer posible los mejores momentos. Por eso te quiero regalar muchos más. En este mes de las madres, obsequia un regalo lleno de amor. Regala una gift card de Grupo Intur, el mejor regalo para cualquier ocasión. Adquiérela en todos nuestros restaurantes. Supermercados La Colonia completa tu colección. Presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. ¿Qué está pasando? Está en tunota.com y continuamos con las noticias que están moviendo a cada minuto aquí en la plataforma de tunota.com. Estos son los precios del combustible en Centroamérica. En Honduras es el más costoso. Ingrese y entérese. Está pasando. Someterán a grafología forense carta hallada durante operativos contra los Bobadilla. Ministerio Público califica de avance anticorrupción la confiscación de bienes a Ambrosio Maradiaga.
Esta ha sido otra noticia presentada por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Esta fue la pregunta que tuvimos en pantalla durante las 2 horas y algunas de las respuestas. Edgardo Mejía dice, sí tienen derechos, pero los mismos que el resto de los ciudadanos, ni menores, pero tampoco superiores. El derecho de un ciudadano termina donde empieza el de otro ciudadano. Lo correcto sería someter a plebiscito las propuestas de reforma dirigidas a la comunidad LGTBI. Kevin Contreras dice, los crímenes de odio que se dan hacia la población LGBTIQ+, es el resultado de gobiernos conservadores y noticias sensacionalistas que no se enfocan en educar a la población en temas de derechos, sino que motivan al odio. Honduras tiene que avanzar en temas de inclusión. Otro mensaje claro, que ya tienen los mismos derechos, son personas, solo quieren involucrar la preferencia sexual como bandera para conseguir otros derechos. Pura ideología de género que ya viene fuerte, como en Estados Unidos y Europa, con este gobierno progresista socialista. Luego no se quejen.